Listo, ya está. Bueno, sí, entonces estamos construyendo el circuito con dos resistencias. Ya tenemos ahí las dos resistencias. Entonces ahora vamos con los elementos almacenadores de energía, que son el capacitor y la inductancia. Tenemos entonces una fuente independiente de voltaje. De corriente directa. Vamos por este lado y finalmente la tierra. Entonces, es que necesito, entonces aquí la fuente de voltaje es de 12 volts, aquí la resistencia ajusto su valor, es la resistencia 1, el valor de esta resistencia es de 4 ohms, el valor de esta otra resistencia es de 5 ohms, vamos a anotarla, el valor del capacitor es de un veinteavo de faradio, es de 0.05. Colocamos entonces el capacitor, colocamos entonces la inductancia y ajustamos su valor. La inductancia es de 5 Henry. Conectamos entonces los elementos. Este en serie con la fuente de 12 volts. El interruptor inicialmente está cerrado para poder generar la condición inicial de los elementos almacenados de energía. Y aquí vamos a tener entonces la condición paralelo de los tres elementos: resistencia, inductancia y capacitancia. Y finalmente conectamos todos los elementos a la tierra en un nodo común de esta forma. Vamos entonces a seleccionar el aspecto de simulación que nos interesa, que viene siendo el transitorio. Entonces aquí en el transitorio ajustamos las condiciones iniciales a 0, no se especifican condiciones iniciales. Aquí el tiempo máximo de análisis, vamos a ponerlo de 8 segundos. Veamos que es un caso 2, una respuesta críticamente amortiguada. Entonces aquí tenemos una estabilidad considerable en la respuesta. El paso de tiempo máximo, vamos a dejarlo como está aquí, 0.05 segundos, y vamos entonces a indicarle dónde queremos la salida. La salida entonces la queremos en la corriente de la inductancia. Entonces esta es la salida que vamos a agregar, corriente de inductancia, y ejecutamos. Entonces aquí vamos a tener un crecimiento en la corriente de la inductancia.
Según el análisis, debe llegar más o menos a 6 amperes. 6 amperes. Entonces, en 6 amperes tenemos que abrir el interruptor. Ahí estamos en el proceso de carga. Más o menos ya se estabilizó. Abrimos el interruptor. Entonces la corriente tiene que empezar a descender. Aquí creo que nos faltó más tiempo de análisis. Vamos a ampliar el tiempo de análisis. Vamos a ampliar el tiempo de análisis. Y lo tengo ajustado a 8. Vamos a ponerlo a 12 segundos. A ver qué pasa con eso. 12 segundos. Pues aquí estamos con el interruptor cerrado. Empieza entonces a haber circulación de corriente hacia la inductancia. Se va cargando. Ya vamos aquí más o menos en 1.4 amperes. Sigue creciendo. Vamos a 1.8, a 2. 2.5. Más o menos estabiliza en 3. Abrimos el interruptor para entrar al proceso de descarga. Entonces de los 3 baja. Prácticamente a 0. Vamos a ver el cursor. Nos hablamos del orden de 63.3 miliamperes. Pues ahí tenemos el proceso de carga y descarga de la inductancia para el circuito paralelo en cuanto a la corriente de la inductancia. Preguntas sobre esta simulación. ¿Dudas? Creo que no. Perfecto. Entonces, esto vamos a pasar entonces a los circuitos con fuentes. Entonces aquí en los circuitos con fuentes vamos a ver el primer caso, que es un circuito RLC con fuente serie. Entonces, en este circuito RLC con fuente, RLC serie, tenemos que tau es de 0.5. 5 tau, entonces es aproximadamente 2.5 segundos.
la razón de amortiguamiento nos da de alrededor de 0.5. Entonces aquí está más alejado de 1. Entonces es un circuito que no es tan estable. No se acerca rápido a la estabilidad. Y esto lo podemos ver en la respuesta que obtuvimos del circuito. Nos preguntaban sobre el voltaje. El voltaje instantáneo para este circuito nos dio de 10 menos 2 coseno de raíz cuadrada de 12 por t más 1.154 seno de la raíz cuadrada de 12t por el exponencial de menos 2t por exponencial de menos 2t volts. La otra variable que nos preguntaban para determinar es la intensidad de corriente del capacitor. Es una corriente instantánea, entonces aquí no es cierto, lo que nos preguntan aquí es el voltaje. Perdón, vamos a modificar aquí la escritura. Se trata entonces de el voltaje en el capacitor. Como es un circuito serie, sabemos que el voltaje es diferente para todos los elementos. Entonces aquí el voltaje en el capacitor nos dio de 2.309 por E a la menos 2t por el seno de la raíz cuadrada de 12 por t volts. Entonces en ambos casos tenemos funciones senos y cosenos. Esto entonces ya nos da pauta para saber que se va a tratar de una respuesta oscilatoria. Entonces vamos con el simulador. Este ejemplo ya lo vimos, ya lo analizamos. Vamos entonces a cerrarlo y empezamos con un nuevo ejemplo, que sería el circuito serie RLC con fuentes. ¿Qué tipo de respuesta tenemos en un circuito con estas características? ¿Cuál es la respuesta que vamos a obtener en un circuito con fuentes? ¿De tipo escalón? La excitación es de tipo escalón, es la respuesta de escalón, pero acuérdense que decíamos que la respuesta es de tipo completo, es decir, vamos a tener la respuesta transitoria y la respuesta permanente. Lo que tenemos en el circuito con fuentes es una respuesta completa, incluye las dos anteriores. A eso me refiero. Entonces vamos a tener una respuesta completa, en donde la respuesta de estado estable generalmente viene siendo ¿qué?
Si tengo en el circuito una fuente de voltaje, la respuesta completa, pero la respuesta forzada o la respuesta permanente viene siendo el voltaje de la fuente que tengo presente en el circuito. Entonces, vamos a terminar de armar aquí el circuito. En este circuito entonces voy a tener presentes dos fuentes. Una primera fuente independiente de voltaje que va a estar del lado izquierdo acá en el circuito. Una segunda fuente de voltaje que va a estar del lado derecho del circuito. Tengo entonces un interruptor. Vamos a agregarlo, vamos a buscarlo en los básicos. Aquí está. En los básicos un switch. Un switch que va a ser este de un polo 2 kilos. Lo colocamos por acá y colocamos también a la tierra. Entonces, esta primera fuente es de 12 volts. Esta resistencia va a tener un valor de un ohm. Aquí me sobra una indicación. Lo que tenemos que agregar aquí es una resistencia. Cuyo valor es de 2 ohms. Vamos a tener como elemento común o elemento de enlace a las dos partes del circuito al capacitor, que tiene un valor de un cuarentavo de faradio, que es igual a 0.025 faradios. La inductancia tiene un valor de 2.5 henrios. Aquí nos falta otra resistencia que agregamos al lado derecho de la inductancia. El valor de esta resistencia es de 10 ohms. La segunda fuente va a tener un valor de 10 ohms. Este interruptor tenemos que girarlo para que el control del polo quede en la capacitancia. Entonces, inicialmente está conectado del lado derecho. Aquí entonces tenemos que conectar a los elementos, en este caso la fuente y la resistencia. De esta forma, esta resistencia se conecta a esta parte. El otro polo del interruptor va en serie con la inductancia, la resistencia, y a su vez estas van en serie con la fuente. Finalmente entonces vamos a tener que la parte inferior de los elementos
se conecta a la Tierra. Vamos entonces a verificar los datos. La primera fuente es de 12 volts, la primera resistencia es 1 ohm, esta es de 2 ohms, el capacitor 0.25, inductancia 2.5, tercera resistencia 10 ohms y la segunda fuente de voltaje 10 volts. Seleccionamos entonces la forma de simulación y nos vamos a transitorio. Entonces aquí en transitorio no nos especifican condiciones iniciales. El tiempo final de análisis vamos a ajustarlo en 3 segundos. El paso de tiempo máximo lo dejamos en 1 por 10 a la menos 5. La salida viene siendo entonces el voltaje. El voltaje en el capacitor. Aquí tenemos. Nos falta agregarlo por acá. Ahí está. Pues vamos a ver aquí. Está pasando. Aquí ya adquirió su valor máximo de voltaje, que es de 8 volts. Llega a los 8 volts. Entonces de ahí empieza a descender. Nosotros ahí la gráfica. Vamos entonces acá el valor final. Acá el valor final. Bueno, acá en aproximadamente 1.5 segundos tenemos 10.3 volts. Que viene siendo, si observamos por acá, el valor aproximado de la fuente que queda funcionando al final del análisis. Cuando movemos el interruptor hacia la posición derecha, entonces queda nada más la respuesta de estado estable. Veamos entonces acá hasta qué valor queda. 9.99, aquí está 9.99 a aproximadamente a 2.3, a 2.9, 3 segundos, 2.99. Podemos ampliar por acá el tiempo de análisis, el tiempo de la gráfica para ver en cuánto estabiliza. Vamos a ponerle 5 segundos. Pero necesitamos mover el interruptor. Entonces, antes de esto, movemos el interruptor hacia acá. Nos vamos a simular. Ahí ya adquirió su máximo voltaje. Movemos el interruptor para pasar a la segunda fase de análisis. Movemos el cursor y podemos apreciar que en 3.4 segundos estamos en 10 volts. Nos vamos después de los 4, 9.99. Hay unas pequeñísimas oscilaciones. Aquí en 4.8, 9.995, está muy aproximado a 10 volts. Entonces es la respuesta que tenemos de un circuito serie con fuentes. ¿Preguntas hasta aquí sobre este caso? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasamos a otro ejercicio, que sería el de paralelo RLC con fuente. Entonces este paralelo RLC con fuente tiene las siguientes características.
Entonces, RLC paralelo con fuente de corriente directa. Vemos entonces que hasta aquí nuestro análisis en este curso llega a ese tipo de fuentes. Entonces, para este caso, tau nos da un valor de 1 segundo. El tiempo de estabilización sería de 5 segundos. La razón de amortiguamiento nos da de 1/2, eso no es muy estable, y de hecho lo podemos ver en la respuesta. En el ejercicio me están pidiendo, bueno, aquí hay que estar al pendiente porque se nos va a acabar el tiempo. En el ejercicio nos están pidiendo el voltaje instantáneo, y el voltaje instantáneo nos dio finalmente déjenme checar en mis ejercicios, pero creo que me confundí, estoy dando otro. De hecho, este es un circuito paralelo sin fuente. Este es un circuito paralelo sin fuente. Por aquí se me atrapió el orden de las hojas. Es uno sin fuente. Paralelo. Entonces, en un circuito sin fuente, lo que vamos a obtener va a ser una respuesta natural o transitoria. Entonces, aquí el voltaje finalmente nos dio como E a la menos T por 4 coseno de 1.73 T menos 2.31 seno de 1.73 T volts. Entonces es un caso del tipo 3, es un subamortiguado. Entonces vámonos a el simulador para ver la respuesta de este caso. Entonces aquí tengo los 3 elementos: resistencia, inductancia, capacitancia. Los 3 van a estar conectados en paralelo. Vamos a tener también un interruptor. Interruptor de un polo 2 tiros, como el que está aquí en la figura. Este lo colocamos por acá. Vamos a tener también una resistencia adicional para la parte de la generación de la condición inicial. Una fuente de voltaje independiente. Bueno, ahí vamos a agregar
la tierra. Y buscamos acá la fuente de voltaje. Aquí está. Independiente. Todos los elementos. Entonces aquí, la inductancia tiene un valor de 0.25 henrios. La resistencia tiene un valor de 0.5 ohms. La inductancia, pero la capacitancia tiene un valor de 1 faradio. Esta resistencia es de 8 ohms. La fuente de voltaje independiente es de 4. Vamos conectando los elementos. Rotamos el interruptor, ya que el extremo fijo va a quedar acá en el capacitor. El otro polo va conectado a la inductancia y la resistencia. Este otro polo va del lado izquierdo con la resistencia y a su vez está en serie con la fuente. Acá entonces todos los elementos van en paralelo y todos van conectados a tierra. Entonces el enunciado dice: en el circuito de la figura el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición 1. La posición 1 es la que se muestra aquí. Estamos entonces en el proceso de carga, pero es movido a la posición 2 en tiempo igual a 0. Determínese entonces el voltaje en extremos del capacitor. Vamos entonces con la simulación. Vamos a ajustar entonces el tipo de simulación, que es transitoria. Acá condiciones iniciales 0, no se especifican, tiempo 0 de inicio de análisis, y el tiempo final vamos a ponerlo en 40 segundos. El paso de tiempo máximo vamos a ponerlo en 0.0002 segundos. Las salidas vamos a ponerla en voltaje. Ahí está, voltaje. Entonces ejecutamos. Ahí abrimos el interruptor, puesto que la condición inicial que logramos es de 4 volts, que es el valor de la fuente que tengo de este lado. Vean, entonces, estando todo este tiempo cerrado el interruptor, alcanza un valor máximo de voltaje de almacenamiento de 4 volts. De ahí abrimos, entonces vemos que hay una oscilación a valores negativos, positivos, y después se estabiliza. Entonces, aquí es donde se refleja la razón de amortiguamiento como un poco inestable. Bien, ¿preguntas sobre este caso? ¿Dudas? Bien, entonces es todo por mi parte. Esta es la última sesión de clase. Ya nada más nos queda lo que es la última evaluación. Entonces, en la última evaluación